Y estoy en vivo en este momento. Vamos a ver. ¿Me estás viendo? ¿Qué tal amigos? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, estoy aquí en vivo en este momento para compartir con ustedes a través de Instagram. También estamos acá en el canal de YouTube y vamos a tener a un invitado en la mañana de hoy que está próximo a llegar precisamente para hablar del ciberdelito, un tema muy interesante. ¿Me están escuchando todos? Acá en Instagram me están escuchando. Perfecto, me dicen ahí. Vamos a ver el canal de YouTube, estamos en vivo, vamos a ver si tenemos señal en este instante. ¿Tú me estás escuchando, Charlie? ¿No me escuchas? Todavía, vamos a ver acá. Hola, ¿me estás escuchando en el canal de YouTube? Hola. Nada. Ahí me escuchan. Perfecto. Ok. ¿Y me escuchan? Vamos a ver, estamos haciendo las pruebas para compartir con ustedes precisamente la información a esta hora de la mañana. Sí, excelente. Bien, gracias. Vamos. Listo. Estamos aquí, señoras y señores, a través de Instagram, YouTube y RPC Radio para compartir con ustedes el programa en el día de hoy. Ayer tuvimos una importante reunión con una organización que tiene que ver con el tema de los delitos del crimen organizado, la trata de blancas. Ellos están tratando de crear conciencia en la población mundial de cómo hacer precisamente la población denuncias de manera anónima para tratar de que las autoridades a nivel internacional puedan combatir este tipo de delitos. Vamos a conversar con ellos ahora y están próximos a llegar acá a nuestra transmisión. Antes quería compartir con ustedes un tema que hoy fue publicado en el diario La Prensa y que está siendo motivo de debate y de discusión y que tiene que ver, estimados amigos, con la prueba idónea para los diputados. Dice la noticia: de peligrosa y disparate jurídico, así calificaron algunos diputados la propuesta de ley que pretende eliminar la prueba idónea al momento de querellar o denunciar a un diputado de la Asamblea Nacional. El diputado Hernán Delgado, de Cambio Democrático y padre legal de la actual figura de la prueba idónea, manifestó que suprimir esa figura significa castrar a los diputados en el ejercicio de sus funciones y coartarles su libertad y derechos. La iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea por el diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien considera que cada vez que se rechaza una denuncia contra un diputado por falta de prueba idónea, se atenta contra la Constitución de la República. Y es que Juan Diego tiene razón en este sentido. Tiene razón, estimados amigos, porque la Constitución de la República establece que nadie en este país debe tener fueros ni privilegios. Nadie, absolutamente. Y aquí hay una casta de personas que sí lo tienen, ese fuero y ese privilegio. Y es lo que plantea el diputado Juan Diego Vázquez cuando se refiere a la violación de la Constitución. No puede ser que si usted o yo cometemos un delito, se nos procese sin ningún impedimento de ninguna naturaleza. Sin embargo, a un diputado que en un momento determinado comete un delito, se necesita que quien lo denuncia presente una prueba idónea, que es algo tan subjetivo, porque una prueba idónea puede ser interpretada como prácticamente llevar un video del delito de la persona cometiendo dicho delito. Tan sencillo como eso. Y cómo tú realmente consigues, o un testimonio de la propia persona que cometió el delito reconociendo el delito, para ver si eso es aceptado como una prueba idónea. Aquí no ha habido en la historia de este país, por lo menos en los 30 años de democracia que tenemos de 1989, luego de la invasión hasta la fecha, ningún diputado que haya sido procesado
por la justicia, con excepción, si mal no recuerdo, del diputado Mario Miller, en el caso, en el gobierno del presidente Ernesto Pérez Valladares. Creo que ahí hubo un tema legal del señor Miller con la justicia panameña. Venga para acá, ya estamos al aire aquí en YouTube e Instagram. Vamos a ver cómo entra. Entra por acá, con cuidadito allí. Eso es. Ubícate acá. Vamos a... Aquí ya tengo a nuestro invitado en el día de hoy para conversar, Alejo Campos. Vamos a ver si cabemos aquí en la señal esta. Aquí entramos. Aquí. Hola Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le hablaba yo a los amigos de los ciberdelitos. Y ayer conversábamos un poco del tema de la trata de blancas. Y le preguntaba yo a Alejo qué tan serio es el tema en nuestro país, por ejemplo. Bienvenido. Gracias Álvaro por la invitación acá esta mañana. Bueno, el tema en el país la verdad que es un poco preocupante. Panamá se sitúa como un país de tránsito de personas, de trata. Hay que recordar que cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de gente, ¿no? Que es tomada como objetos comerciales y que son llevadas de un país a otro o muchas veces instaladas en el mismo país de origen como para poder comercializarlas en distintas actividades. Depende de los países, hay diferentes tipos de trata. Acá en Panamá hay unas 15 más o menos que son las que trabajamos nosotros junto con la Comisión Nacional para la Trata de Personas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Explícale a los amigos oyentes y los que nos están viendo en las redes qué es trata de blancas, tráfico de personas, qué es trata de blancas. Sí, lo que se conocía, como decís, como trata de blancas, en realidad es tomar a una persona contra su voluntad, y esto es importante, la palabra esta, contra su voluntad, hacerla generar alguna actividad y a partir de ahí tener una ganancia sobre esa actividad. Tiene que haber una explotación comercial de la persona. Tal como si compras un auto y lo pones a trabajar en un taxi. Compras un bien y lo explotás comercialmente. Esto pasa exactamente lo mismo con las personas. Toman a las personas bajo su propia, en contra de su voluntad, engañadas sobre todo, las llevan engañadas a estas entrevistas y ahí las dejan en el país o las llevan a otro país o a otras provincias donde le rompen todo tipo de conexión con su entorno, donde las invisibilizan, donde las hacen desaparecer civil y legalmente y las empiezan a explotar en distintas actividades. Dentro de esas actividades, la más conocida hoy en día es la explotación sexual, o sea, las personas, sobre todo mujeres y niñas, que son obligadas a explotarse sexualmente y de esa forma empiezan a ganar dinero. Otra es el tema de la explotación laboral, que está también muy conocida en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Personas que las invitan a trabajar a otros países con determinadas condiciones y cuando llegan a ese país de destino le quitan todos sus documentos personales, las mantienen encerradas y las ponen a trabajar sin ningún tipo de remuneración y además las hacen trabajar hasta 20 horas por día en trabajos completamente inhumanos para la persona. Ok, explícame los mecanismos que utilizan precisamente para esta práctica. Mira, uno de los más comunes que hemos visto en Latinoamérica sobre todo son a veces cuando ustedes pueden ver en el clasificado para buscar empleos. Dicen gran oportunidad, gane $5.000 por mes, disponibilidad para viajar inmediata. Entonces, claro, se aprovechan muchas veces de la necesidad de las personas, ¿no? Una persona que recién pierde su empleo o está necesitada de un empleo bueno porque está ahorcada financieramente y su familia también, acuden a estas reuniones. Cuando acuden a estas entrevistas, les dejan, primero les hacen llenar una ficha con todos sus datos personales, el nombre de los familiares, de las madres, padres, hijos, de dónde vienen, dónde viven, qué han estudiado, etc. Normalmente lo que se hace en una entrevista, pero con mucha más información personal que no tienen por qué dejarla en una entrevista normal, menos si es la primera entrevista de trabajo. Luego de eso le quitan todos los documentos personales, que le dicen que es simplemente para hacerles copias de los documentos, y les hacen dejar afuera sus teléfonos celulares y cualquier elemento que le permita conectarse con el mundo exterior. Y en estas entrevistas ellos empiezan a perfilar quiénes sí y quiénes no son posibles víctimas de trata. Y una vez que están ahí en forma engañada, los empiezan a extorsionar. Recuerden que ya habían dejado afuera los datos de su familia, con lo cual si usted se va, automáticamente van a mandar a una persona a su casa para mostrarle una foto de que están enfrente de su casa extorsionando a su familia o amenazando a su familia. Entonces esta persona completamente amenazada
sin poder decidir por sí misma, porque hay un consentimiento viciado por parte de la persona. Una persona que está amenazada, que su familia está amenazada, no tiene libertad de decidir. Y ahí empieza el proceso. Generalmente las sacan de ese lugar en conjunto, se las llevan a otro lugar, donde las mantienen completamente encerradas durante un buen tiempo, mientras la familia ya se empieza a preocupar y empieza a hacer denuncias que generalmente no llegan a recuperar a la víctima en esta primera instancia. Y luego empieza el proceso de trata en sí. O sea, son vendidas, estos son generalmente grupos, son organizaciones. Hay un grupo que se dedica simplemente a traer estas personas, a captar estas personas en forma fraudulenta, y otro que se dedica a transportarlas hacia otros países o hacia otras provincias o hacia otros estados del país. Y luego de ahí viene el proceso en donde las ponen a trabajar, ya sea explotación sexual, ya sea trabajo forzado, un embarazo forzado, la venta de órganos o de fluidos, etc. Ahí empieza el tema de la comercialización de la persona como un objeto comercial. Ok, en la conversación previa que tuvimos se habla de, o hablábamos de cómo, o te preguntábamos cómo las personas las sacan de los países, porque estamos hablando de tráfico de personas, y de qué países está saliendo gente y cómo se dan los intercambios, hacia dónde. Mira, fíjate que hay un dato curioso en esto. Se dice que a los que nos toca viajar mucho por trabajo o no, a la gente que viaja mucho generalmente en un año ha presenciado un 10%, en esos viajes ha estado en 10% de esos viajes ha estado frente o ha convivido en un avión o en un bus, en lo que sea, en una situación de trata. ¿Por qué? Porque cuando los van a sacar del país, estas personas generalmente llevan sus pasaportes, llevan toda su documentación, pero recordemos que la persona, principalmente la mujer, está siendo amenazada. Eso es clave para entender por qué muchas veces se dice, bueno, pero ¿por qué esta mujer no hizo una seña en el aeropuerto antes de salir? ¿Por qué no corrió hacia un guardia de policía? ¿Por qué no hizo una denuncia a tiempo? Simplemente porque está amenazada y porque su familia corre riesgo de vida. Entonces la mujer no lo va a hacer para proteger a su familia. Entonces el tratante junto con la víctima pueden llegar a un aeropuerto con los pasaportes, ya le compraban un pasaje de avión. El hombre, generalmente el tratante, es el que maneja el documento de la persona, el que habla por la persona, el que elige el asiento donde se van a sentar en el avión, el que le elige incluso hasta la comida que va a comer, le prohíbe tener todo tipo de comunicación con la gente que esté alrededor. Y muchas veces nosotros interpretamos que puede ser una pareja o un matrimonio que tienen un mal día, que se levantaron enojados, que ella no quiere ir de viaje, lo que sea, ¿no? Lo que uno puede imaginar en una situación así. Pero en realidad estamos frente a una situación de trata. Entonces, en la medida que aprendamos a perfilar y aprendamos a identificar estas situaciones, como ciudadanos vamos a poder contribuir a través de la denuncia anónima para salvar una vida. O sea, si y la trata se da fundamentalmente con mujeres. Principalmente se da con mujeres, pero también hay hombres que son víctimas de trata, y hay muchos niños y muchas niñas, porque el tema de la prostitución y el tema de la pornografía infantil cada vez va en aumento. O sea, niños que simplemente son tomados como víctimas de trata, a los cuales les sacan fotografías de todo tipo, ¿verdad? Y esas fotografías luego son vendidas en diferentes redes de WhatsApp, en diferentes redes de internet, son comercializadas. Entonces, si ahí, digamos, no hay una explotación directa del niño, porque el niño no es violado, no es abusado o no lo obligan a tener relaciones, sí hay una explotación comercial de la imagen de este niño, que generalmente puede ser una imagen obviamente pornográfica, que es lo que lamentablemente mucha gente busca. Ve acá, tiene que haber participación de algunas instituciones del Estado en los países donde esto se da, evidentemente, para poder que funcione. Sí, y es importante mencionar eso porque no solo es del país, la trata es un delito y es una realidad transnacional. No es suficiente abordar y combatir el tema de la trata en un solo país, porque muchas veces un país es parte de una cadena, donde un país simplemente es el país de origen, donde a la gente la empiezan a tomar en la forma fraudulenta, como hablamos recién, para trasladarla a otro país. En los países hoy en día hay comisiones nacionales o consejos nacionales para la trata que reúnen a todos los organismos públicos y también privados y ONGs y organismos internacionales que trabajan en la prevención y en el combate de la trata. Estos consejos están en relación con los otros consejos de los otros países y cruzan todo el tiempo información, pero se debe hacer de forma mucho más ágil. Cruzar este tipo de información, compartir información entre las fiscalías o entre las autoridades de un país y de otro, tiene que ser mucho más ágil y mucho más rápido, porque si recién se va a mandar un documento a la fiscalía de otro país para que esa fiscalía investigue y responda, ya esta persona la perdimos. Esta persona ya está en escondida en algún lugar y la están explotando
en cualquiera de las metodologías de explotación. Países donde se da esto con mayor frecuencia, la exportación o la salida de gente y la llegada de gente bajo esta figura de la trata de blancas. Bueno, esto fíjate que depende un poco de la oferta y la demanda. Recordemos que en este momento estamos hablando de que las personas son tratadas como objeto comercial y por lo tanto se rigen también por la oferta y por la demanda de un mercado negro que está haciendo esto. Sudamérica es un país donde es un país de origen, donde mucha gente... Países de Sudamérica. Países de Sudamérica en general son países de origen. Ajá. Se lleva mucha gente para Europa, muchísima gente para Asia, muchísima gente para países del Caribe también. ¿De qué países básicamente se da más la salida? De todo, sobre todo ahora con los temas migratorios, por ejemplo, de temas de Paraguay, Argentina hay mucho, Brasil hay mucho también, Venezuela. Porque ¿qué pasa? Estas redes de trata de personas aprovechan las necesidades máximas que tiene la población. Donde hay más crisis, agarran más personas. Se llevan a Europa estas personas. Mucha gente se va de Europa y Asia, sobre todo, donde hay un mercado muy grande para la explotación de las personas. Ahí sí es explotación sexual y laboral, sobre todo. ¿Panamá es país de destino o de origen? Panamá hoy en día está como país de origen y como país de tránsito. O sea, muchas personas que vienen de Sudamérica pasan primero por acá para luego ir hacia otros destinos. O sea, en Panamá no hay, en este momento, no es interesante, importante en la recepción. Como no, país sí también hay, también hay, pero no es un foco muy grande acá, pero sí hay. O sea, no solo en la recepción, sino gente que es tomada acá en Panamá para ser explotada acá en Panamá. Panameñas. Sí, hay mucho tráfico de niños todo el tiempo que se está dando. Niños que traen de Asia, niños que traen de Europa, que los llevan para otros destinos, ya sea porque hay una adopción fraudulenta, que es otra de las modalidades de la trata de personas, ¿no? O sea, organizaciones que les compran los niños a las familias o les sacan los niños a la familia para entregársela con documentos falsos a otras familias, y a veces no tan falsos, donde también acá lo que vemos es la concurrencia de la corrupción institucional, porque para que muchas cosas sucedan de esta red de trata, tiene que haber cierto grado de corrupción también en algunos gobiernos que permiten o que por lo menos ven hacia otro lugar cuando hay una situación de este tipo. ¿En cuánto venden a una persona, a una mujer específicamente? Depende, porque digamos, la explotación de la mujer que se da en forma sexual, por ejemplo, se gana en el tiempo en que esa mujer está siendo explotada. Entonces a veces no es que se venda, sino que es la propia red de trata de personas que también se dedica a la explotación. O sea, esto es una corporación criminal económica. Por lo tanto, tiene varios eslabones en la cadena, como si fuera una producción. Entonces, uno de esos eslabones es cooptar a la persona. Otro es movilizarla, otro es mantenerla oculta, otro es explotarla sexualmente. Entonces, pero son todo parte de un mismo eslabón en la cadena. O sea, todo esto es parte de una organización, no son organizaciones aisladas. De que a veces yo te compro, le vendo al otro y me desconecto. Sí, a veces hay algunas que son aisladas, pero generalmente son redes que trabajan en forma conjunta, ¿no? Porque digo, en estas redes tiene que haber determinada vínculos de confianza y por lo tanto prefieren mantener el control sobre todos los eslabones de esta cadena productiva, llamémosle así. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando en términos generales de esta industria? Mira, estamos hablando, por ejemplo, una mujer se puede estar vendiendo hasta en $10.000, $20.000, $30.000. Depende del mercado, sí, depende de la demanda del mercado, depende de lo que el mercado, o lamentablemente dicho así, estos consumidores estén pidiendo. Hay un problema muy grande ahora con la migración irregular, que hay que tenerlo en cuenta. Si bien trata y tráfico son cosas diferentes, pero en algún punto están trabajando juntos las organizaciones, porque un grupo de traficantes de personas que le prometen y que le venden que esta persona va a ir, por ejemplo, de Sudamérica a los Estados Unidos, cuando quedan en México perdidas, estas personas, ahí sí, mujeres, niños y hombres, sin dinero, no pueden cruzar al otro lado, no pueden cruzar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Se entregan a algunas organizaciones de trata dentro de Centroamérica, que les dicen, bueno, vas a tener que hacer todo esto para pagar tu pasada a los Estados Unidos. Y ahí empieza otro sistema que tiene otros costos diferentes. Lo que pasa es que una vez que una persona es metida en una situación y en una red de trata, es muy difícil que la dejen libre y es muy difícil que salga. Y me decías que a una mujer la pueden vender varias veces. Sí, claro. La pueden vender primero o la pueden explotar sexualmente. Cuando termina eso puede pasar a una trata de explotación laboral.
y tal vez si termina, hay que ver la condición física, puede tratar llegar a una venta de órganos o a una venta de fluidos, o puede ser un vientre de lo que le llaman hoy en día la subrogación, pero obviamente en un contexto completamente ilegal, ¿no? La mujer no quiere subrogar su vientre, la mujer no quiere entregar el hijo, sino que está siendo explotado su vientre para tener un hijo a quien lo van a vender después. Hay que tener en cuenta que la trata de personas es uno de los principales delitos precedentes para el lavado de dinero. O sea, está todo relacionado. O sea, se está lavando mucho dinero de la trata en el sistema financiero de diferentes formas, ese es otro tema, pero la mayor cantidad de dinero que está entrando por lavado de dinero en algunos países viene de los beneficios de la trata de personas. O sea, genera tanto dinero que de alguna forma tenés que meter este dinero en el sistema financiero para poder usarlo. O sea, no podés cruzar tan fácil dinero en valijas en los aeropuertos. Entonces, tenés que ir a otra organización que se dedica al lavado de dinero para vos poder usar el dinero que generaste en la trata. Entonces, eso es algo muy grave que está sucediendo ahora porque estás generando cantidad de ingresos que de alguna forma tenés que lavarlo y eso ya genera otro delito mucho más grave. Muchos que nos están sintonizando en este momento cuando hablamos del paso a través de un aeropuerto, se preguntarán, pero oye, esa persona en un momento dado cuando está frente a la autoridad, ¿por qué no pita? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no denuncia? Y ya se libera esa situación. ¿Hay una respuesta para eso? Claro, claro. Lo que mencionamos recién, recordemos que esta persona no está yendo de viaje de paseo, ¿no? Esta persona está amenazada. A esta persona le conocen dónde están sus hijos, dónde está su familia, dónde está su madre, dónde trabajaba o dónde vivía. Entonces, esto es la extorsión que hacen con esta persona y la persona no tiene libertad como para poder hacer eso. Imagínese si usted está en un aeropuerto y le dicen, si decís algo, matamos a tus hijos, porque sabemos dónde están en este momento. Obviamente uno no lo va a hacer, ¿no? Agacha la cabeza y sigue para adelante porque va a proteger siempre a la familia. Entonces, esta amenaza continua que tienen las víctimas de trata hace que sea muy difícil identificarlas a simple vista y muy difícil rastrearlas después, porque son las propias víctimas, cuando ya están en el país destino, que por proteger a la familia se esconden también, ¿sí? Y se mantienen en este cautiverio permanente, que solo salen de una habitación a trabajar y vuelven, ¿no? Ya sea trabajo forzado, explotación sexual, lo que sea que la hayan mandado, y vuelven a esconderse porque tienen miedo que maten a su familia. Entonces es muy difícil para una víctima con estas condiciones poder romper esta situación de trata. Me dices que el área donde mayor recepción se da es Europa. ¿Qué países de Europa? Es una de ellas. Hay muchas puertas de entrada, como siguen siendo Ámsterdam, como sigue siendo España, puertas de entrada para la trata y luego se distribuyen a distintos países y Asia también es otro país. Rusia también. Receptor. Rusia también. Sí. Esas mujeres no vuelven a ser libres más nunca. En algunos casos, digamos, las autoridades de estos países logran recuperarlas, ¿sí? Y llevarlas a su país de origen y hay todo un proceso ahí que se hace en el medio. Pero lamentablemente se están perdiendo demasiadas víctimas, después desaparecen por completo. O sea, cuando entendamos que para la organización de trata es un producto, es un objeto. Cuando el objeto ya deja de funcionar, deja de servir, tampoco lo podés dejar en libertad porque es un riesgo para la organización. Pero generalmente estas mujeres terminan muertas e enterradas en lugares totalmente clandestinos donde nunca se va a saber dónde están. Entonces hay una gran cifra de desaparecidos en los países que cada vez va en aumento en Latinoamérica, que puede estar relacionada un gran número de estos desaparecidos a víctimas de trata. Esto está muy interesante, estimados amigos. Este tema que estamos abordando en el día de hoy, que tiene que ver con uno de los temas, trata de blancas. Hay otros temas que vamos a tocar en el día de hoy, pero profundizando más en el mismo, hablamos de que estas mujeres no recobran la libertad más nunca, pero en el caso, también el daño emocional que se le causa a estas mujeres es grande. Es de por vida, ¿no? Por eso es que recuperar una víctima no es solo recuperarla y mandarla a su casa. O sea, tiene que haber un acompañamiento psicológico, tiene que haber un programa para la reinserción social de estas víctimas. Hay víctimas que están 5, 10 y 20 años en esta situación. Wow. No estamos hablando de meses, ¿no? Donde también la familia que queda es una familia que se empieza a destruir socialmente. Entonces, recuperar a una víctima no solo es recuperarla y mandarla a su casa. Por eso es que la trata, el combate a la trata debe ser abordado desde varias dimensiones. La recuperación de víctimas, el trabajo con víctimas es uno de los más difíciles también. Hay que llevarlas a albergues,
hay que ver toda su parte de salud. O sea, son mujeres que lamentablemente han sido violadas muchas veces en el día y que les han practicado cantidad de abortos en el caso que sea una trata de explotación sexual. Entonces hay que abordar el tema de salud pública, hay que abordar el tema de seguridad, desde la reinserción social, desde ayuda psicológica, como para que esta víctima pueda otra vez tener una vida lo más normal posible. Digo, lo más normal posible, pues conociendo a muchas víctimas es muy difícil que logren tener una vida completamente normal. ¿Que se han recuperado gente? Sí, se ha recuperado gente y se sigue recuperando gente en el mundo, pero bajo estas condiciones. Entonces los países, además de combatir la trata, tienen que tomar fuertes medidas en el tema de protocolos para la atención a la víctima de la trata, del sobreviviente de la trata, que eso es clave, porque además también uno no puede recuperar a una víctima y conseguirle un trabajo por todo un estigma social que hay en el medio, ¿no? Es como lamentablemente las mujeres que están en prisión y cuando logran la libertad quieren reinsertarse en la sociedad y no logran quitarse este label de que estuvo en la cárcel. Lo mismo puede pasar con una situación de una víctima de trata, un sobreviviente de trata. Entonces todo esto tiene que ir acompañado con políticas públicas, con programas sociales, con programas de salud pública que acompañen a este o esta sobreviviente de trata. Ok, cuando en Panamá, por ejemplo, o en otros países se dice que alguien está desaparecido, una mujer, una joven, pudiéramos estar frente a un caso de trata de blancas y personas que se desaparecieron más nunca se encontraron. Totalmente, sí, totalmente. Eso está mostrando un poco las estadísticas, como comentaba recién, que muchos de los casos de desaparecidos terminan siendo situaciones de trata de personas. Entonces hay que tenerle ojo al tema de los desaparecidos. Y además hay todo un tema con los desaparecidos en algunos países que a partir de cuándo la persona se declara desaparecida o a partir de cuántas horas uno puede hacer una denuncia formal para desaparecer, para que las autoridades tomen medidas sobre esto. En algunos países son 48, 72 horas, en otros países llega hasta ser casi una semana entre todos los procesos internos que hay que hacer para que la autoridad se active. Entonces, en una organización tan bien montada como es una organización de tratas de personas, en 72 horas la persona ya no está en el país, ya la perdimos. Entonces ahí es cuando empiezan la cantidad de red y alertas internacionales que hay, donde Interpol juega un papel importante también y otras organizaciones, como para hacer alertas internacionales de estas personas. Pero de nada nos sirve que se demore hasta un mes para que Interpol ponga una posible víctima de trata en una lista de un aeropuerto, cuando en 72 horas, 48 horas ya pasó por ese aeropuerto. Esas son cosas que hay que aceitar mucho más y entender la magnitud del problema, ¿no? Como para poder tomar medidas inmediatas. O sea, esto cuando ya tienen a la mujer, ya tienen todo funcionando. Esto es una estructura, una industria que está... Esto es una corporación criminal transnacional. ¿Sí? Corporación criminal transnacional. Así está como se define el tema de la trata de personas, porque además ellos están vinculados con cantidad de organizaciones, con gentes de gobiernos, con aeropuertos. Digamos, es tanto el dinero que genera este ilícito que tiene la capacidad financiera como para financiar todos estos eslabones de la cadena que hablamos recién. Entonces es una corporación criminal transnacional que, repito, abordarla desde un solo país no es suficiente, no sirve. Hay que abordarla en forma transnacional porque el delito es transnacional y hay que aprender rápidamente porque las estructuras criminales son muy creativas. Entonces cuando uno ya logra entender una metodología, la organización criminal ya está trabajando sobre otra metodología. Entonces hay que ser muy creativo y muy rápido en entender las dinámicas de las estructuras criminales que se dedican a la trata como a otros delitos transnacionales que en definitiva están relacionados. Porque fíjate que muchos pasos fronterizos ilegales, los pasos ciegos que hay en los países, que son usados para contrabando, son usados para narcotráfico, son usados para armas, también son usados para pasar personas en forma ilegal a otros países. Son las mismas estructuras que mueven productos, donde uno de estos productos, lamentablemente en este caso en trata, es una persona. Pero en realidad son las mismas estructuras que aprovechan una logística criminal que tienen para mover personas de un lugar a otro. Ok. El otro de los delitos que ustedes de una u otra manera, pudiéramos decir, persiguen, ¿cuál es? Perseguimos mucho los temas de blanqueo de dinero porque en nuestra lógica, y ya es una lógica digamos internacional, la forma de terminar con los delitos graves y los delitos internacionales es pegar a la estructura económica de las estructuras criminales, ¿no? O sea, si uno le pega a los recursos, le pega al dinero, le pega a las propiedades, le pega a las empresas
que se dedican a todo esto, entonces uno realmente va a debilitar y a terminar con la estructura. De nada sirve arrestar gente, porque cuando las autoridades arrestan a una persona, hay 3 o 4 candidatos más dentro de la estructura criminal que automáticamente suben ahí, ¿no? O sea, muerto el rey, puesto el rey. Y así también funcionan las estructuras criminales. Entonces, la única forma de combatir con seriedad el tema es pegar a la estructura económica, pegar al dinero, pegar a los recursos. Y desde ahí el tema del blanqueo de capitales, o sea, trabajar a fondo los temas de blanqueo de capitales es muy importante. Y sobre todo ahora el tema de blanqueo a través de comercio, que es una modalidad que si bien no es nueva, es una modalidad que se está hablando más últimamente, donde Panamá ahí juega un rol interesante, donde, digamos, está siendo usado. Ustedes Panamá es un lugar de un hub logístico de comercio internacional y también las estructuras criminales aprovechan toda esta condición logística como para hacer su operación y para mover mercancía, pero mercancía que en realidad el objetivo no es el producto en sí, no es el contenedor, sino es mover dinero de un lugar a otro. Si yo quiero trasladar 10 millones de dólares de un país A a un país B, ¿qué hago? Compro productos, compro servicios en este país A y los llevo a un país B y los termino vendiendo en el país B. Y a través de sistemas de subvaloración de facturas o sobrevaloración de facturas, hay cantidad de metodologías para hacerlo, yo termino con mi dinero en forma legal en el otro país. Y a partir de ahí yo puedo hacer transacciones legales, tarjetas de crédito, compra de bienes en distintos países a partir de una cuenta que el fondo, o sea, el origen del fondo aparece para el banco como legal. Entonces ya la ves mi dinero. Y ese dinero puede ser un dinero que viene de una producción de trata de personas. En Panamá, ¿qué rubros o productos o artículos entran bajo ese formato? Mira, tenés, hay casos de textiles, hay casos de muchos productos falsificados, que hay un doble delito y que se gana mucho más dinero. El tema del cigarrillo, por ejemplo, que se está usando mucho, ya sea el cigarrillo de contrabando, que viene principalmente de Asia, se está usando mucho como contrabando en sí porque interesa el producto, pero también se está usando mucho para mover dinero, para lavar dinero. Hay otros productos también que tienen que ver con ropa, con toda la parte de indumentaria, ahí hay un tema de falsificados también, pero en realidad, la estructura criminal lo que hace es ver las oportunidades que hay de productos en los países, van, compran contenedores y los mandan, ¿sí? Ya sea legales, o sea de producto legal o producto falsificado o producto que después va a ser de contrabando. Entonces, esto cambia, lo que yo te decía recién, la estructura criminal cambia todo el tiempo de metodología, no es que solo se dediquen a un producto. Se dedican a un producto por un tiempo y a veces cuando las autoridades regionales entienden que ese es el producto, ya migraron a otro, ¿no? Porque también digamos que hay un tema de... Van un pie por delante. Sí, van todo el tiempo un pie por delante y son realmente, estructuras complejas de entender desde la operación. Entonces cuando la autoridad termina de comprender toda esta estructura, ya ellos migraron hacia otra. Y es muy difícil la persecución en este sentido. ¿Cómo puede la gente denunciar sin compromiso, sin verse afectada? ¿Y qué debe denunciar? ¿Algo que le llame la atención? ¿El vecino, el amigo? Sí, primero Álvaro, decir acá que, todos como ciudadanos tenemos esta obligación y derecho al mismo tiempo de contribuir con la seguridad del lugar donde vivimos. Para esto no es necesario comprar armas, no es necesario que haya más armas en las casas, no es necesario armar grupos de autodefensa de vecinos o cosas similares que no han funcionado en otros países, sino lo que la gente tiene que hacer es compartir la información que tiene de sospechas sobre algunas situaciones. ¿Y por qué? Lo hablamos el otro día. Yo te decía, si al lado de tu casa hay una situación de trata de personas, que vos crees que es una situación de trata de personas, donde están escondiendo gente, o de repente un vecino cambia su estilo de vida de un día para otro, ¿no? Lo que tenemos que saber que lo que hay atrás de ese vecino es una estructura criminal, ¿sí? Es una estructura grande, criminal, peligrosa, donde yo no quisiera tener a mi familia viviendo a 10 metros de ahí. Porque en algún momento, si algo en esa estructura pasa con este vecino, lo van a ir a buscar. Y yo no quiero que mis hijos estén jugando en la misma calle donde pase esa situación. Entonces, para proteger el país, pero para proteger además el entorno donde uno vive, lo importante es reportar a las autoridades estas situaciones sospechosas. Ahora, yo sé que el reporte implica un riesgo, porque la gente dice, bueno, pues, no me voy a meter en problemas, ¿no? O sea, no va a ser un riesgo para mí, me van a amenazar. Entonces, hay que hacerlo en forma anónima. Y ahí es cuando nosotros estamos trabajando en los países. O sea, Crime Stopper ya lleva 42 años de trabajar en distintos países, estamos en 35 países en el mundo, ahora ya estamos en Panamá desde hace casi 2 años.
y la gente puede, a través del sitio web que tenemos, que es tupista.org, puede reportar determinados delitos que estamos trabajando con las autoridades de Panamá. Esto es importante saber, que toda esta información que la gente comparte es información de uso de las autoridades públicas, que son los que están encargados de investigar y operativizar la información. No somos nosotros en ese caso. Nosotros somos un puente entre el ciudadano que tiene información y quiere vivir seguro y las autoridades, que por determinados motivos no se comunican por un tema de miedo, apatía, lo que sea. Entonces tratamos de tender este puente entre estos dos extremos para que se comuniquen. Entonces toda esta información que se brinda es completamente anónima, es completamente confidencial. En ningún momento hay que poner nombre, ni documentos, ni domicilios, ni nada. Y el programa, el software que manejamos en sí, tiene cantidad de formas de blindar ese anonimato del ciudadano que se anima a compartir información. Nuestra estadística a nivel mundial es que Crime Stopper ayuda a las autoridades de algunos de los países del mundo donde opera en resolver un delito grave cada 14 minutos. Un delito cada 14 minutos. Entonces imagínense que esto se hace con información, la autoridad lo hace con información. Cuanto mayor información haya en las autoridades de Panamá, esta estadística de si logramos resolver un delito cada 14 minutos puede ser muy bueno para Panamá y para la gente. ¿Y ya ustedes en Panamá están funcionando? Estamos funcionando ¿A través de qué plataforma? Tupista.org es la plataforma para Latinoamérica. ¿La bajo o dentro de una...? Entran directamente y se comporta como una aplicación en el caso que vayan a usarlo de un teléfono celular o si no en la computadora, y ahí van a poder ver, eligen Panamá, van a ver varios países, eligen Panamá, y en Panamá hoy en día estamos trabajando en ciertos delitos que tienen que ver con contrabando, con trata de personas y tráfico ilegal de migrantes, comercio ilícito. Tiene que ver con la zona libre de Colón, donde tenemos una oficina especial para varias situaciones que suceden en la zona libre de Colón. Y ahora estamos trabajando en otros delitos como, por ejemplo, temas de narcotráfico, temas de homicidios, que ya se empiezan a sumar a la plataforma en Panamá. Repita, Tupista. Tupista es que viene de una traducción del programa de Crime Stopper, que es de tips, no de pistas en inglés. Entonces es tupista.org. Okay. Esa es la plataforma. Ya lo saben, repito, tupista.org. Y ahí usted entra a la plataforma, cae en Panamá directamente, lo busca ahí, Panamá, y ya puede. ¿Es un formulario para presentar una denuncia que hay que llenar? Es un formulario con no te pide nombre ni te pide nada. No pide absolutamente nada personal. Hay muchos campos que son obligatorios porque apuntamos a que la autoridad tenga buena información y ayudamos al ciudadano a través del formulario a que pueda contar lo que sabe. Así que anímense. En los temas de trata de personas, denunciar, reportar es la posibilidad de salvarle una vida a alguien, y si lo hacemos a tiempo, esa vida se puede salvar, y yo creo que cualquiera que tenga la oportunidad de salvar una vida no va a decir que no. Ahí está, lo acaba de escribir Malenita B21, tupista.org. Perfecto, Malenita, tupista.org. Esa es la dirección en Latinoamérica donde está Panamá. Ok, otra pregunta que te quería hacer. El vecino muchas veces es el primer testigo de que algo raro está pasando. Cuéntame de eso. Sí, claro, sobre todo en los temas de trata, también los temas de lavado de dinero, ¿no? Donde uno ve comportamientos extraños. Hay algo que se perdió, que nosotros hablamos mucho en temas de seguridad ciudadana, que es el tema de la convivencia ciudadana, ¿no? O sea, antes, en el tiempo de mi abuelo, imagino que tus abuelos también, conocían exactamente quién vivía al lado, quién vivía a la izquierda, a la derecha, enfrente y atrás de tu casa, ¿no? Y si cada una de esas casas conocían el mismo entorno, eso genera cierta seguridad. ¿Por qué? Porque en el momento de que algo raro pasa en alguna de las casas vecinas, uno como comunidad se alerta y entonces puede reportar. Pero si uno llega del trabajo, mete el auto y no le interesa lo que pasa ahí alrededor del lugar donde vive o en el edificio arriba o abajo, uno está perdiendo esta capacidad comunitaria de enterarse de qué pasa donde uno vive. Entonces, si uno no se entera de lo que pasa de donde uno vive, tampoco ninguna situación sospechosa, ninguna situación rara le va a parecer sospechosa, porque uno no sabe lo que está pasando. Entonces, primero exhortar a la gente a que trate de, apelamos, digamos, a este sentido de comunidad nuevamente que se ha perdido en toda Latinoamérica en general, ¿no? Esto de vivir hacia adentro de la casa y no ver qué pasa con los vecinos alrededor de la comunidad. Enterarse de lo que pasa un poco, porque eso nos va a ayudar a que si mañana hay una situación sospechosa, entonces la vamos a poder reportar. Por ejemplo, una casa que permanece cerrada, que solo tiene actividad de noche,
que por ahí entran autos que todo el tiempo son diferentes, que uno sabe que no es el auto del vecino o de la esposa o de los hijos, son actividades que empiezan a resultar sospechosas, donde no hay luces, donde entra y sale gente y no sabemos quiénes son. Capaz que puede ser un lugar de primer ocultamiento para víctimas de trata de personas, que de esta entrevista de trabajo que yo les hablé, lo lleven ahí como primer punto, para luego de tenerlos ahí un par de horas, llevárselos para otro punto directamente a un aeropuerto o un paso ciego de frontera. Entonces, si nosotros empezamos a ver esas cosas, las vamos a poder empezar a reportar. Y sobre todo porque, repito, yo no quisiera que mis hijos estuvieran viviendo enfrente de una casa donde están tratando gente, donde están secuestrando gente y donde hay víctimas de trata, que ya sabemos lo que va a pasar en adelante con esas personas. Por ejemplo, un vecino que observa que su vecino de la noche a la mañana no tenía carro y se compró un carro último modelo, una camioneta de lujo. De repente vio que hizo remodelaciones importantes en esa casa y que está haciendo fiestas con el dinero. Eso llama la atención. Eso llama la atención, sí. Obviamente tampoco se trata como de juzgar todos los comportamientos, ¿no? Pero sí eso llama la atención y uno conoce el barrio donde uno vive, digamos, el estilo de vida que uno puede tener en el barrio donde uno vive, y esas cosas pueden llamar la atención y uno podría reportarlas. Eso no quiere decir que a las 24 horas va a caer la policía tipo comando SWAT a intervenir en la casa del vecino, ¿no? Tampoco se trata de eso. Se trata de poner una alerta roja ahí porque puede haber alguna situación extraña que como ciudadanos deberíamos alertar a las autoridades. Claro, yo sé que para el ciudadano, para el vecino, es difícil ir a una policía o una fiscalía y decir mi vecino tal cosa, porque uno no sabe qué hay atrás de eso. Entonces hágalo en forma anónima, hágalo en forma totalmente confidencial a través de estas plataformas como la que nosotros trabajamos en muchos países del mundo. ¿Qué procedimiento o cuál es el procedimiento luego de la recepción de la denuncia? Bueno, el procedimiento es simple, la denuncia llega a fiscalía, llega a policía, llega a otros organismos de las autoridades del gobierno y ellos se encargan de verificar esta información primero, o sea, hay que verificar la veracidad, la posible veracidad de la información, y si eso se verifica, entonces empieza un proceso de investigación como para juntar más información, y de ahí puede ser que haya algún tipo de operativo, ¿no? Se arma una investigación, eso va a un juez, o sea, se tiene que seguir con todos los procesos legales. O sea, Crime Stopper simplemente es un canal para acercar información a las autoridades. A partir de ahí se inicia todo un proceso legal, que depende del país, los procesos son diferentes, pero siempre en el marco legal nacional de cada país se inicia el proceso de investigación y se sigue con el proceso para adelante. Cuando hay un caso de éxito, lo que tratamos es, en conjunto con las autoridades y a través de los medios de comunicación, hacerlo público. Porque ese ciudadano que se animó a compartir información, la única forma que tiene de enterarse es a partir de un medio. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos quién es, no tenemos ninguna forma de acceder a la identidad ni a un contacto de la persona, entonces no podemos mandarle un correo de agradecer. Entonces la única forma que tiene para enterarse es a través de los medios de comunicación. Cuando una autoridad competente dice, gracias a una información ciudadana de Crime Stopper, se ha logrado esto. Entonces esa es la mejor forma que el ciudadano va a tener de enterarse que su información valió la pena y que su colaboración, más que nada, valió la pena. ¿Hay resultados contundentes? ¿Qué porcentaje? Tenemos muy buenos resultados en la región, en Panamá todavía no, porque el programa está iniciando, pero podemos hablar de 67% de efectividad, por ejemplo, en capturas de lo que llamamos nosotros objetivos de alto valor, o sea, delincuentes peligrosos para los países. Eso es en el caso de Guatemala, en el caso de El Salvador, donde tenemos una lista que son los 100 más buscados, que estamos tratando de implementarla en Panamá. Y de esos 100 más buscados, la policía, los primeros 100 que capturó, de esos 100, 67 fue gracias a información ciudadana anónima que llegó a través de Crime Stoppers. Y así se han recuperado cantidad de víctimas también en temas de trata. Casos como a partir de una denuncia de un vecino, una denuncia anónima de una situación sospechosa justamente de una casa, se logró entrar a esa casa, o sea, proceso de investigación, juez de por medio y todo, ¿verdad? Se logró entrar a esa casa y en la casa habían 3 niñas menores de edad que estaban siendo tratadas, o sea, eran víctimas de un mayor de edad, de un hombre, y una de ellas incluso ya estaba embarazada. Entonces se logró recuperar estas 3 niñas, estamos hablando de niñas creo que eran de 9, 14 y 17 años. Se lograron recuperar a estas niñas, se pusieron en contacto con sus familias y se salvó la vida de 3 niñas y de un niño un bebé que venía en camino. Entonces sí hay casos de éxito a partir de la información de las personas.
Si una persona logra escapar, me imagino que es el trata de blancas, ¿dónde debe acudir para protección, dice acá? En el caso de Panamá, tiene que acudir al Consejo Nacional para la Trata de Personas, que es del Ministerio de Seguridad. Es el Consejo Nacional para la Trata de Personas, creo que lo pueden buscar en internet. Ese es el lugar donde tienen que acudir, o sea, es el lugar del ministerio que está capacitado para atender a una víctima, no solo recepcionar a la víctima, sino legalmente saber qué hacer. A nivel de salud pública saber qué hacer, a nivel social saber qué hacer y a nivel legal también. En Panamá es el Consejo Nacional para la Trata de Personas. ¿Algún peligro para el denunciante? Porque aquí dicen es difícil y peligroso poner una denuncia así. No, porque recuerden que es completamente anónima. Esto es anónimo, o sea, no, en ningún momento les van a preguntar quiénes son, no hay forma de identificar el IP de donde se está mandando esta denuncia o este reporte ciudadano. O sea, realmente es anónimo. Tenemos ya, como les digo, 42 años de trabajar en el mundo y en ninguno de los países, afortunadamente, y no solo afortunadamente, sino porque hay protocolos que protegen la identidad del denunciante, no hemos tenido ningún problema, digamos, de que hayan atacado a un posible denunciante por dejar una denuncia en Crime Stopper. O sea que hay, digamos, 42 años que son el respaldo de nuestra organización y es lo que más cuidamos nosotros, incluso con las autoridades, que a veces ellos dicen, bueno, pero sería bueno que el informante, si quiere dejar su información, que la deje. Nosotros decimos, no, eso es otra cosa, no somos nosotros. Nosotros garantizamos el anonimato del ciudadano que se anima a denunciar. Por lo tanto, no hay forma de acceder a este ciudadano. ¿Este tipo de organizaciones criminales han logrado penetrar algunos gobiernos de la región o del mundo? Sí, claro que sí. O sea, el tema de la infiltración de las estructuras criminales, y no solo en el gobierno, sino en empresas, en corporaciones privadas, en cantidad de lugares, cada vez alarma más. En el caso, por ejemplo, del Triángulo Norte, con el tema de las pandillas, hay que olvidarse de esta imagen que tenemos muy de películas de los pandilleros tatuados y vestidos de determinada forma. Digamos, vos y yo podríamos ser miembros de cualquiera de las pandillas de El Salvador o de Guatemala, porque lo que han logrado es cambiar su perfil como para poder infiltrarse en la policía, en los ejércitos, en oficinas de gobierno, en oficinas municipales, en empresas privadas, etc. ¿Por qué? Porque esta corporación criminal a este nivel lo que necesita más que nada es información. Y esa información la logran infiltrando gente en determinados lugares, que además es gente que después saca información de ahí para extorsionar o para amenazar a otras personas cuando quieren un favor de esta persona. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar gente. O sea, los due diligence o esto de lo que le llaman ahora el lavado de dinero, conozca a su cliente, cada vez tiene que ser más intensivo o más profundo con las personas, como para poder saber exactamente a quién estamos contratando o quién está atrás de quién estamos contratando. Hay mucha gente que también, y es bueno decirlo, que está siendo amenazada, ¿no? En algunos barrios, en algunas colonias, que le dicen, bueno, vos tenés que ir a trabajar ahí, vos tenés un perfil para trabajar ahí, y una vez que entres ahí, en realidad vas a trabajar para nosotros. Claro, esta persona es una persona que está limpia, que ha estudiado, que tiene un récord policial impecable, que no tiene ninguna mancha por ningún lado. Y esas son personas que son buscadas muchas veces como para poder infiltrarse en algunas estructuras de gobierno o privadas. Uh-huh. Ya dijimos aquí, porque ahí pregunta, el problema es que si uno pone la denuncia, cuando el policía llega le dice al vecino, fulano hizo la denuncia, que esta plataforma, tufista.org, no permite que se conozca el denunciante, ni ningún dato, no lo permite, ni el IP siquiera de la computadora, ni del celular, nada. Correcto. Así que es de plena confianza y no es algo que se está probando en Panamá, es algo que ya funciona en el mundo, una organización de más de 42 años. ¿Y en cuántos países? En 35 países, estamos en casi 500 ciudades en el mundo. ¿Estados Unidos? Nació en Estados Unidos el programa nació adentro de la policía de los Estados Unidos hace 42 años, y en Estados Unidos es un programa muy fuerte. La gente ya directamente no denuncia a la policía, y la propia policía dice, si sabe algo de este caso, llame a la línea Crime Stopper de su localidad. O sea, ya esto es un trabajo mancomunado con la policía en el caso de los Estados Unidos, pues ya tiene muchos años de existir allá porque nació allá. Pero eso es clave, Álvaro. O sea, el policía que puede ir a verificar una información no va a saber de dónde viene esa información. Simplemente es como que le dejen un papel con información abajo de la puerta de la fiscalía o de la policía y no se sabe de dónde viene la información. Entonces no hay forma de dar con el ciudadano que se animó a compartirlo.
Para los amigos acá en el canal de YouTube, me están preguntando cómo se escribe. Allá en Instagram lo tenemos claro. Acá, Tupista, así, Tupista, tupista.org. Allí usted puede entrar y llegar directo a donde está Panamá y por ahí se va a llenar el formulario si tiene alguna denuncia que hacer en relación con este tema. Panamá en este momento, y ya para cerrar, te preguntaba ayer, ¿hay peligro de que siga o que podamos convertirnos en un centro de delincuencia, de crimen organizado? ¿Estamos en esa etapa o todavía no? No, yo no veo a Panamá como puede ser algunos otros países de Centroamérica, ¿no? Como Honduras, Guatemala y El Salvador. No, la verdad que Panamá afortunadamente está muy lejos de eso y goza de una vida segura. Obviamente que hay barrios o lugares rojos en el país como lo hay en cualquier otro país del mundo, ¿no? Que uno en un lugar vive muy seguro y en otro hay algunos focos de violencia, pero dista mucho de transformarse en sede de pandillas o sede de bandas criminales que están todo el tiempo extorsionando y matando a la gente de los lugares donde vive. Todavía Panamá afortunadamente está muy lejos de eso y creo que el trabajo que se está haciendo en cantidad de lugares va encaminado a fortalecer esa seguridad en Panamá. Más allá, repito, de que alguien que esté escuchando puede decir, bueno, pero acá al lado de mi casa vivo en un lugar súper violento. Sí, puede ser, como digo, hay focos rojos como hay en todos los países y que me imagino que el nuevo gobierno también está preocupado y tratando de trabajar en cómo contener esos focos rojos de Panamá en este caso. Bueno, te agradezco de todo corazón tu participación en el día de hoy aquí en este programa que transmitimos no solamente a través de RPC Radio con cobertura nacional, sino también a través de Instagram, el canal de YouTube, para que todos de una u otra manera tengan la oportunidad de conocer toda esta información que hemos suministrado en el día de hoy y que es muy valiosa, estimados amigos. Préstenle la atención, síganle la pista, compartan esta entrevista con sus amigos, con sus vecinos, porque definitivamente tiene un gran valor por la seguridad no solo suya, sino de nuestro país, de nuestros hijos y de nuestros futuros nietos. Gracias, Alejo, por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy. Cierro por acá, vamos al cambio comercial.